Buenos días, muchachos. Vamos a continuar con las clases de genética. El día de hoy el tema que vamos a ver corresponde a lo que se conoce como herencia mendeliana, herencia clásica o pertenece al grupo de las enfermedades que son causadas por mutaciones directas en genes, es decir, enfermedades monogénicas. Este es un grupo muy amplio, quizá uno de los más estudiados o al menos de los primeros, y aquí la característica de estos padecimientos va a ser que nosotros vamos a tener, si ustedes recuerdan, nuestro DNA y vamos a tener un gen. Acuérdense que el DNA comprende lo que es el gen, que es una secuencia de nucleótidos que contiene la información necesaria para producir un producto funcional. Puede ser una proteína o un RNA. Entonces, cuando el gen en su secuencia que tiene la información necesaria para producir una proteína o un RNA sufre un cambio, y ahora ese cambio, como consecuencia de esa alteración, nos va a producir entonces un fenotipo con patología, un fenotipo patológico, entonces estamos hablando que esta es una herencia monogénica, es decir, un trastorno monogénico. Y dentro de las enfermedades monogénicas, pues vamos a tener que tienen los distintos patrones de herencia que ustedes han oído escuchar, como son la herencia autosómico dominante, la herencia autosómico recesiva y la herencia ligada al X. Entonces, dentro de la herencia mendeliana vamos a encontrar la herencia autosómico dominante, autosómico recesivo y la ligada al X, que algunos autores la pueden dividir en dominante ligada al X y recesiva ligada al X, aunque hoy en día se prefiere utilizar el término de simplemente ligada al X, pero con fines académicos la vamos a separar en la clase. Bueno, estas enfermedades o grupos de enfermedades representan una combinación de la carga genética o la información genética que recibimos de nuestro padre, de nuestra madre. Si ustedes recuerdan, nosotros somos mitad papá, mitad mamá. Recibimos 23 cromosomas del padre, 23 cromosomas de la madre, y nosotros recibimos un cromosoma 1 de papá, un cromosoma 1 de mamá, uno de papá y uno de mamá, y así sucesivamente hasta tener los 23 pares que corresponden a nuestro genoma completo. Esto significa que, si ustedes recuerdan, tenemos un cromosoma, en este ejemplo, un cromosoma 1 de papá, y tenemos el cromosoma 1 de nuestra mamá. Por lo tanto, en general, como no regla absoluta, pero sí en la mayoría de los casos, en estos dos cromosomas que representa esta figura, nosotros vamos a tener información de un gen en este lugar e información de un gen en este otro. Es decir, tenemos dos genes que sirven para la misma o tienen la misma función, producir determinada proteína. Por lo tanto, nosotros tenemos en general para todos nuestros genes, o la mayoría de ellos, dos copias, una que recibimos del progenitor masculino y una del progenitor femenino. Entonces, desde el punto de vista genético, la patología genética se va a clasificar en herencia monogénica o mendeliana, herencia no clásica, donde entra la mitocondrial, herencia multifactorial, las cromosomopatías y los teratógenos. El día de hoy nos concentraremos básicamente en la herencia mendeliana. Recibe este nombre por Gregorio Mendel, que ustedes seguramente han escuchado hablar en diferentes ocasiones. Como saben, Gregorio Mendel pues, es considerado el padre de la genética. Él era un sacerdote cuyo trabajo que realizó en la planta del guisante o del chicharito, hizo observaciones y aportó las famosas leyes de Mendel, que hoy en día rigen a la genética en general. Entonces, se llaman así en honor a él, y vamos a explicar un poquito las leyes de Mendel. Mendel, como les mencionaba, era un monje agustino. Él, bueno, vivía en la República, lo que hoy es República Checa, y trabajaba, como les mencionaba, con el chícharo o el guisante. Él plantaba estos chícharos y observaba ciertas características fenotípicas del chícharo, como son si la superficie del chícharo era lisa o era rugosa, si el color era verde o amarillo, el color de la planta, de la flor, si era de color blanco o púrpura, la vaina, si estaba rugosa o era completamente lisa, si era de color amarillo o verde, y tanto el tamaño de la planta, si era largo el tallo o corto, y el patrón de floración que tenía esta. Eran 7 características que él observaba.
Me voy a concentrar básicamente, para explicar sus leyes, en el color del chícharo. Entonces, aquí el Mendel postuló su primera ley, que era la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, que es conocida como la primera ley de Mendel. Esto significa que cuando se cruzan dos variantes de individuos de raza pura, o sea, ambos homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. ¿Qué significa eso? Mendel tenía chícharos amarillos y chícharos verdes. Siempre cruzó amarillos con amarillos, con amarillos, con amarillos, con amarillos, hasta que solo salían descendencia amarilla. Por el otro lado, hizo lo mismo con el chícharo verde. Hasta ahí no había problemas. Sin embargo, cuando cruza chícharo verde con amarillo, él hizo este experimento con la intención de tratar de observar qué sucedía. Aquí quizá la lógica sería pensar que iban a salir chicharitos amarillos, chicharitos verdes, o quizá una combinación de los dos colores. Sin embargo, lo que encuentra Mendel es que prácticamente, o más bien, solo salieron chícharos amarillos. Por algún motivo extraño, aunque se reproducían el verde y el amarillo, únicamente la descendencia era de color amarillo. Por supuesto, lo que no sabía Mendel es que teníamos nosotros los genes, que eran en este caso homocigotos para el amarillo y homocigotos para el verde, y que cuando se cruzaban, cada progenitor solo da uno. Por lo tanto, toda la primera generación poseía un gen del amarillo y un gen del verde. Sin embargo, aquí, como son iguales, el término es homocigoto para amarillo y acá son homocigotos para el verde. El problema viene cuando tú tienes un conflicto entre dos caracteres que se está dando en este chícharo, donde tenemos un gen que determinaría el color amarillo y un gen que determinaría el color verde. En ese sentido, este genotipo se llama que es heterocigoto, o sea, no son iguales, como sería el caso del homocigoto. En este caso es heterocigoto. Y entonces aquí hay un conflicto, una lucha de ver cuál de los dos es el que va a predominar en la expresión fenotípica. Por lo tanto, aquí lo que vimos es que cuando son híbridos, siempre uno tiende a dominar. En este caso, el que dominó fue el amarillo. Y de ahí viene el término de un alelo o gen dominante y el otro es recesivo. Queda en una cuestión posterior o secundaria. Sin embargo, veremos que después este puede tener cierta expresión a futuro en la descendencia. Por lo tanto, entonces él decía, la ley de uniformidad de los híbridos de la primera generación, es decir, esta, cuando se cruzan dos variables de individuos de raza pura, o sea, homocigotos, este era puro para el amarillo y este era puro para el verde, porque son homocigotos para esa característica, todos los híbridos de la primera generación son iguales. ¿Por qué? Porque entonces uno dominará, y en este caso eso sucedía para el amarillo. Por supuesto, esto Mendel lo hizo después de mucho tiempo de trabajo y hacer unas espléndidas deducciones que vamos a ver a continuación. Entonces, la primera ley de Mendel dice cuando dos alelos responsables de una característica específica, o sea, del fenotipo, en este caso del color del chícharo, son heterocigotos, es decir, diferentes, uno se manifiesta sobre el otro. Se dice que el dominante y al que permanece oculto se le denomina recesivo. Al que permanece oculto se le denomina recesivo y en la siguiente generación puede aparecer solo en estado homocigoto. Esto nos llevó al siguiente experimento de Mendel. Mendel ahora hizo, vamos a cruzar amarillo con amarillo, el producto de la primera generación. Este es el hijito que salió cuando cruzó verde y amarillo puro. Entonces, esta es la primera generación. Cuando cruza estos dos que son amarillos, Mendel encuentra que aparece en un porcentaje el chícharo verde. Esto pues parecía todavía más raro porque si bien en el experimento anterior cruzas verde con amarillo, salen puros amarillos, es esperado porque tienes al menos un papá amarillo. Sin embargo, aquí al cruzar amarillo con amarillo, ¿de dónde aparecía el verde? Entonces la única posible explicación que Mendel dedujo es que de alguna manera el alelo del color verde había quedado oculto al pasar por esta generación desde los abuelos, en este caso desde el verde que teníamos en la primer cruza, y este reaparecía por algún motivo en la siguiente generación. Esto solo podía hacerse bajo una estricta idea que era que los alelos tenían que venir en pares, fuera lo que fuera que daban las características fenotípicas, tenía que estar en pares, tenía que segregar de forma independiente y por lo tanto se aparecía hasta la siguiente generación cuando estaba en estado homocigoto. Esto lo dedujo porque siempre obtenía una proporción de 3:1, es decir, 3:1, y esto significaba, si las matemáticas no mentían, que tendría que venir la situación en pares.
Y esto que se diseña aquí es un cuadro de Punnett, donde ustedes pueden ver el genotipo del papá con una mayúscula y una minúscula, y del otro padre la A mayúscula y la E minúscula. Entonces, como la segregación es independiente, se podían dar las 4 combinaciones, y esto nos obedecía lo que él observaba, que era esa relación 3:1. Por lo tanto, de ahí vienen las deducciones espléndidas de Mendel, que es que todo lo que da las características fenotípicas viene en pares y segrega de manera independiente. Era la única manera de que nos explicara este fenómeno que él observaba. Porque hay que recordar que el término gen se acuñó mucho tiempo después al trabajo de Mendel. Mendel no hablaba de genes. Entonces, la segunda ley de Mendel nos dice que Mendel tomó las plantas procedentes de las semillas de la primera generación, las cruzó y obtuvo una relación 3:1 de descendencia. Entonces esto determinaba que la primera generación, de alguna manera el alelo había quedado oculto o en recesividad. Por lo tanto, la segunda ley de Mendel dice que cada característica está dada por un par de alelos y cada alelo segrega de manera independiente del otro. Estas son las dos leyes de Mendel que pues le confirieron la fama mundial. Su trabajo mucho tiempo estuvo oculto hasta que fue recuperado, y es lo que hoy en día explica los patrones de herencia en las personas y en todas las especies, al menos cuando hablamos de estados en eucariontes, donde tenemos un complemento cromosómico proporcionado por ambos progenitores de forma equivalente. Hoy en día esto nos permite hacer análisis genéticos en relación a distintas características, construyendo estos cuadros que, si bien no se le atribuyen a Mendel propiamente, es un cuadro de Punnett, nos permite hacer el análisis de las posibles combinaciones y poder establecer predicciones con respecto a cómo puede llegarse a presentar, o las probabilidades de heredar un alelo en determinado progenitor hacia su descendencia. Ok, solo para repasar, recuerden que nosotros tenemos nuestros cromosomas y que el cromosoma no es más que el DNA enrollado. Dentro de ese DNA enrollado, porque recuerden la analogía, el DNA es como una bola de estambre. Cuando ustedes lo extienden como un hilo, a ese hilo yo le llamo DNA, y segmentos de ese DNA contienen los genes, que sirven para producir proteínas, colágeno, insulina, eritropoyetina, etc. Entonces, segmentos del DNA contienen genes, y como ustedes obtienen un cromosoma de cada papá, es como si yo les diera 2 libros de medicina igualitos. Ustedes pueden leer un capítulo en el que les regaló su papá, si se los rompo pueden leer el mismo capítulo en el que les dio su mamá, es decir, tenemos 2 copias. Por lo tanto, vamos a tener siempre como una reserva en relación a nuestras copias de genes. Si se pierde uno, tendremos el otro. Esto se encuentra localizado a todo lo largo del cromosoma, estos genes. Aquí, bueno, como decía, cada organismo tiene 2 copias de cada gen o alelo, y a esto se le conoce que es diploide. O sea, tenemos 2 copias, tenemos 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, 2 cromosomas 4. Aquí quiero ser enfático con el término alelo. El término alelo se refiere al nombre que se le da a un gen con relación a que podemos tener varias variantes de ese gen en una población. Voy a dar un ejemplo que, si bien es didáctico, no es así exactamente preciso en la realidad, pero nos sirve para enfatizar o que se entienda este concepto. Nosotros tenemos personas que tienen ojos azules, y por otro lado tenemos personas que tienen ojos negros. Todos son normales, los ojos negros son normales, los ojos azules son normales. El detalle aquí es que tú tienes, para poder tener el ojo azul, necesitas tener, por supuesto, el gen del color de ojo azul. Y para que tú tengas el color de ojo negro, necesitas tener los genes para el color del ojo negro. El problema viene cuando se casa un papá de ojo azul con un papá o una mamá de ojo negro. La pregunta es cómo va a salir el hijo. En este caso, si los 2 son azules, no hay de otra, tienes que ser azul. Si los 2 son negros, es de ojo negro. El detalle viene cuando estos se casan y solo pueden darle uno de sus genes a su descendencia. Por lo tanto, si aquí tenemos nosotros un hijo que va a nacer de la cruza de estos 2, va a recibir, por supuesto, un gen del ojo azul de la madre, y recibiría el otro del padre, que en este caso sería un ojo negro. A esto le llamamos nosotros genotipo. Este es homocigoto y este sería heterocigoto. Ahora hablamos de fenotipo, lo que puedes ver. Entonces, ¿cuál va a ser la predicción de este hijo? Va a ser de ojos color negro, porque siempre en la gama de colores domina de más oscuro
al más claro. ¿Por qué? Porque evolutivamente son más eficientes los ojos oscuros que los ojos claros. Entonces, en la gama de colores, ustedes pueden tener gente de ojos grises, de ojos verdes, de ojos cafés, pasando por todo el espectro, hasta las personas de ojos negros y ojo azul. Por lo tanto, si ustedes tienen un alelo verde con un alelo azul, el verde con el azul, esta persona va a tener ojos verdes, es decir, el verde es dominante y el azul es recesivo. Pero si ustedes tienen ahora un verde, un alelo verde y un alelo negro, esta persona va a tener ojos negros. ¿Por qué? Porque el negro domina sobre el verde. Por lo tanto, con esto quiero ejemplificar que el verde se puede convertir en recesivo o dominante dependiendo de con quién está al lado. El término dominante o recesivo no es intrínseco del gen, sino eso va a depender de con qué otro alelo se encuentre. Porque si se encuentra con negro, será recesivo. Si se encuentra con azul, será dominante. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en el espectro de colores, entre más claro va siendo el ojo, se va haciendo recesivo. Por lo tanto, la única manera de que tú tengas ojos azules es que seas homocigoto. Aquí es donde luego es un poquito simpático porque se me acerca una alumno, un compañero y me dice, oiga doctor, yo quiero tener mi hijo de ojos azules. Y pues ven los ojos negros de la muchacha y pues no, pero voy a irme a casar con un holandés de ojo azul. No va a tener hijo de ojos azules, ¿por qué? Porque ella tiene negros. Forzosamente le va a heredar un alelo negro a su hijo y aunque el papá tenga ojos azules, a la hora de que compitan, predominará el color de ojo negro de la muchacha o del papá. Entonces, esto nos permite darnos una idea de cómo hay diferentes alelos. Cuando yo hablo de alelos, me refiero, tú puedes tener el color de ojo azul, verde, gris, café, negro. Son alelos. En este caso estoy ejemplificando que hay 5 alelos en una población: negro, café, verde, gris o azul. Tú solo puedes tener 2. Iguales homocigoto, diferentes heterocigoto. Podrás tener gris y verde, podrás tener azul y negro, o café y café, pero solo puedes tener 2. Entonces, recuérdenme, el término alelo son variantes de un gen en una población, de las cuales tú solo puedes tener 2. Esto mismo sucede con los grupos sanguíneos. Tú puedes tener el gen para el tipo de sangre A, para el tipo de sangre O o para el tipo de sangre B. Cuando tienes iguales, pues eres homocigoto. Cuando tienes diferentes, serás heterocigoto. Los alelos, si dijimos si son iguales, son homocigotos, si son diferentes, son heterocigotos. Y los vamos a tener en el del papá y en el de la mamá, por lo tanto también se les llama que son homólogos. Y a cada miembro del par se le denomina alelo y estos viven dentro de lugares específicos del cromosoma que se conoce con el nombre de locus o loci. Entonces, bueno, aquí tenemos un setup de diploide, ya saben ustedes, este es el cariotipo de una persona normal. Tenemos 2 cromosomas del 1, donde hay genes, del 2, donde hay un montón de genes, del 3 y así sucesivamente, hasta que llegamos al par 22, y finalmente el par sexual, donde los hombres son XY, las mujeres serán XX. Ok, bueno, vamos a ver la herencia dominante. La herencia autosómico dominante significa que el gen se encuentra en los autosomas. Retomo un poquito la diapositiva anterior, quiero hacer énfasis en esto. Del 1 al 22 se conocen como autosomas. Es decir, este es el autosoma 1, autosoma 2, 3 y así sucesivamente. Tú recibes uno de papá y uno de mamá. Y el otro par, o el último par, que es el par 23, se conoce como par sexual. Entonces tú tienes el XX si eres mujer, XY si eres varón. Por lo tanto, cuando yo hablo de enfermedades autosómico-dominantes, me estoy refiriendo a que se encuentra, ese gen está localizado en un cromosoma del 1 al 22, o sea, no en el par sexual. Entonces, cuando yo digo autosómico, es que está en un autosoma, que esto significa que el gen del que voy a hablar se encuentra del cromosoma 1 al 22, en cualquiera de esos, y que es dominante. ¿Eso qué significa? Que ustedes tienen 2 alelos. Al tener 2 alelos, si tú mutas uno o lo dañas, y se ve esto en el fenotipo, es decir, tienes la enfermedad, se llama que es autosómico dominante. Cuando tú tienes el gen localizado en un cromosoma del 1 al 22, pero necesitas perder ambas copias para verlo en el fenotipo, se llama autosómico recesivo. Ok, entonces vamos a hablar de otros conceptos como son
la semidominancia y la codominancia, porque ya se entiende lo que es dominante. Basta perder una copia para verlo en el fenotipo. Esto se llama dominante. Si pierdo las dos para verlo en el fenotipo, se llama autosómico recesivo. Entonces, cuando yo les diga a ustedes es una enfermedad autosómica dominante, tienen que pensar inmediatamente que es una enfermedad monogénica, que el gen se encuentra del 1 al 22 de los cromosomas y que basta con que pierdan una copia para tenerlo en el fenotipo. Esto es característico de enfermedades como la acondroplasia, estas personas chaparritas que han visto como enanitos, pero el término correcto es acondroplasia. Andan haciendo reality shows, en las luchas, en Game of Thrones, ahí hay un chaparrín de esos. Esto pues significa que esta persona perdió una copia del gen del receptor de fibroblastos y nos genera que tenga talla baja. Ok, entonces vamos a revisar un par de términos que es semidominante, que esto significa que el fenotipo heterocigoto está entre ambos homocigotos. Y la codominancia significa que el fenotipo de ambos homocigotos se expresa en los dos. Tal vez esto quede más claro con un ejemplo. Aquí tenemos una persona que es homocigoto para el color blanco. Y aquí tenemos una persona que es homocigota para el color gris. Ahí no hay problema porque sabemos que no hay otro alelo para el color. Entonces gris y es blanco. El problema viene cuando se da el estado de heterocigoto. Tenemos que determinar cuál va a ser dominante. En este caso hay la mezcla y lo que vemos en el fenotipo es similar al blanco que está aquí. Por lo tanto, asumimos que el alelo A es dominante, porque es el que se está expresando en el fenotipo, mientras que el B es recesivo. Por otro lado, hacemos otro ejercicio. Si tenemos que el blanco acá es en el estado homocigoto y aquí el gris está en el estado homocigoto, cuando se mezclan y vemos el fenotipo de B, asumimos o decimos que B es el dominante y A es recesivo en relación a B. Ahora, existen los dos términos que se llaman semidominante y codominante. Semidominante significa que tú tienes el fenotipo de A y el fenotipo de B, y cuando están en estado heterocigoto no ves el fenotipo de ninguno, ves una mezcla. Donde vemos esto muy claro es cuando ustedes cruzan rosas rojas y rosas blancas, vamos a ver rosas rosas, o sea, no ven ni que sea blanca ni que sea roja, como sucedería en este caso. Entonces vemos un fenotipo intermedio. Y la codominancia, vemos a ambos fenotipos en la persona. Por ejemplo, tengo A, es blanco, B es gris, y en el hijo, que es heterocigoto, veo ambos. Esto, ¿cómo pasaría? Tienen una vaca blanca y una vaca negra, y la vaca sale con manchas blancas y con manchas negras. Esto se ve muy claro en los gatos. Hay una raza de gatos donde tenemos el gato negro, el blanquito, y sale con manchas. Esto también se ve cuando tienen un papá de sangre tipo A y una mamá de sangre tipo B, el hijo sale con tipo sanguíneo AB. Entonces, cuando ustedes pueden ver el fenotipo de los progenitores a los dos combinados en el hijo, le llamamos que es codominancia. Cuando los ves mezclados, es decir, la mezcla de ambos, pero no igual a los papás, como pasaba con las rosas rosas, que no eran ni rojas ni blancas, se le llama semidominante. Aquí en el cuadro pues vemos lo que estoy explicando. Tenemos una rosa o una flor roja y una blanca, y el fenotipo que se ve es de color rosa. Eso se le llama semidominancia. Y bueno, con la codominancia les explicaba para los grupos sanguíneos. Ustedes tienen aquí que el alelo de la madre es A, el padre es A, el genotipo es homocigoto para A y el fenotipo es B. Cuando tenemos un individuo donde el alelo de la madre es B, el alelo del padre es A, el genotipo es AB, el fenotipo es AB. Estoy viendo el fenotipo de mamá y el fenotipo de papá. Por lo tanto, en este caso se llama que se es codominante. Bueno, hay otros dos términos que vamos a utilizar exclusivamente en la herencia autosómico dominante, que son el término penetrancia. ¿Qué significa esto? La probabilidad de que un gen presente cualquier nivel de expresión fenotípica. Y tenemos otro término que se llama expresividad variable, gravedad de que la expresión del fenotipo en las personas con el mismo genotipo. Voy a explicarlo con ejemplos. La penetrancia significa que si tú heredas el gen mutado, tengas o no la enfermedad. Esto, hay genes que, por ejemplo, tienen la penetrancia del 100%. Regresemos al caso de la acondroplasia, la gente enanita, que con nombre correcto es acondroplasia. Si yo tengo ese gen y lo heredo a mi hijo,
ni Dios Padre lo salva, va a tener acondroplasia. Todos los que hereden ese gen dañado van a tener acondroplasia. A eso se llama que tiene una penetrancia del 100%. Pero mi esposa Angelina Jolie, que tiene la mutación de BRCA1 para cáncer de mama, ella la tiene, se le hereda a mi hija, pero ese gen tiene una penetrancia del 80%, 85, incluso 90, dependiendo la revisión. Eso significa que aunque mi hija haya heredado el gen mutado, por algún motivo hay un 10% de posibilidad que no desarrolle cáncer de mama hereditario. Por lo tanto, decimos que ese gen tiene una penetrancia incompleta, es decir, 80, 90, dependiendo. Aquí lo que tendríamos que hacer es, dependiendo del gen que estemos hablando, en las bases de datos uno puede buscar y analizar, oye, mi gen que tengo ahorita de interés o el que tiene mi paciente, ¿qué penetrancia tiene? Porque un papá les va a preguntar, oiga doctor, yo tengo síndrome de Marfan, yo tengo neurofibromatosis, yo tengo acondroplasia, si lo hereda mi hijo, ¿lo va a tener? La respuesta para acondroplasia es sí. La respuesta para neurofibromatosis es sí. La respuesta para Marfan es sí, porque los 3 genes tienen penetrancia del 100%. Pero si el papá les dice, oiga, yo tuve gen o tuve cáncer de mama por BRCA1 o BRCA2 o tuve al retinoblastoma, la respuesta es, bueno, su hijo lo puede, si lo hereda, no es 100% seguro que tenga la enfermedad porque la penetrancia de estos genes es incompleta. Claro, normalmente es muy alta, por lo tanto las posibilidades son a favor de que la tenga. Sin embargo, no podemos asegurarlo. Y con respecto a la expresividad variable, este término tiene que ver de cómo se va a manifestar la enfermedad. Oiga, doctor, yo tengo neurofibromatosis. Sí, ya lo vi. ¿Lo va a heredar mi hijo? Sí, sí lo puede heredar. Como es autosómico dominante, sí, existe un 50% de posibilidad que tu hijo lo herede. Ok, si lo hereda, ¿va a estar igual que yo? No lo sé, porque tiene expresividad variable. Puede ser que esté peor, puede ser que esté mejor. ¿Por qué? Porque son enfermedades que cambian en cuanto a la expresión en cada persona. Entonces tú no puedes asegurar que se va a comportar exactamente igual que en el papá. Esto puede ser que a lo mejor tenga un cuadro más benigno o tenga un cuadro peor. Cuando nosotros hablamos de enfermedades autosómico-dominantes, también las podemos ver en los árboles genealógicos. Recuerden que en los árboles genealógicos los hombres se representan con cuadros y las mujeres con círculos, ¿no? Entonces tenemos a los hombres, siempre se suelen poner por costumbre al lado derecho y a las mujeres del lado izquierdo en este caso. Cuando un paciente está enfermo, un individuo en un árbol genealógico tiene la patología, se rellena de forma sólida. En este caso, aquí estamos viendo individuos afectados con alguna enfermedad o padecimiento autosómico dominante. Esto puede ser síndrome de Marfan. Entonces, aquí ustedes tienen que decidir o deducir cuál es el alelo mutado. ¿Cuál es el alelo que comparten todos los individuos afectados? El B. Todos los individuos afectados de este árbol traen en el alelo B. Porque sabemos que los que no están rellenos están sanos. Por lo tanto, este tiene AA. Entonces quiere decir que el alelo A no es el que produce la enfermedad. El que está produciendo la enfermedad es el alelo B. Por lo tanto, estos abuelos tuvieron 1, 2, 3, 4 hijos, a cuales les pueden pasar de forma aleatoria. Recuerden las leyes de Mendel, esto se transmite de forma aleatoria. Entonces, este señor que está enfermo puede tener algún tipo de cáncer hereditario, o ser acondroplásico, o Marfan. Por ejemplo, en MTV había un reality show de 2 pacientes acondroplásicos que tenían hijos y uno de ellos estaba sano. ¿Cuál es la explicación de eso? Pues este hombre tuvo su hijo y entonces este alelo A de este señor que está enfermo lo tuvo que recibir de mamá porque él recibió de papá el B. Recuerden que solo reciben uno de cada progenitor. Entonces sé que esta A es la de mamá porque la B la recibió de él. En esta hija sucedió lo mismo, recibió el alelo B de su papá y el alelo A de su mamá. En este caso, estos 2 individuos tuvieron la suerte de recibir el alelo sano y recibieron cualquiera de mamá, por lo tanto están asintomáticos. En este caso, este señor se casa con una mujer de la población general y su descendencia tiende a ser normal porque pues, esta mujer no está sana. Esta no ha tenido descendencia y aquí vemos que esta señora se casa con alguien, un señor sano, y vuelve a suceder lo mismo. Tenemos la posibilidad del 50% en cada embarazo de darle el gen malo. En este caso el primer hijo lo recibe, la segunda hija lo recibe, la tercera hija tiene la fortuna de no recibirlo. Por lo tanto, hay reglas para la herencia autosómica dominante. Estas reglas son, generalmente en un árbol genealógico, veremos todas las generaciones afectadas, a menos que sea de novo. Entonces ustedes ven esta generación afectada y esta generación afectada. Se afectan por igual
vamos a ver una transmisión vertical, es decir, aquí hay de forma vertical. Todos los individuos de las generaciones tienen al menos uno afectado. Y afecta por igual a hombres y mujeres, o sea, no discrimina si son hombres o mujeres, como sucedería en la herencia ligada al X. Y tenemos como consecuencia que los sanos, al no tener el alelo malo, no lo transmiten. Y aquí viene una cuestión con respecto al asesoramiento. Una persona afectada les va a preguntar, doctor, ¿qué posibilidades hay de que mi hijo tenga lo mismo que yo? Si sabemos que es una enfermedad autosómico dominante, la respuesta es el 50%, porque este señor les va a preguntar, oye, me quiero volver a tener otro hijo, ¿qué posibilidades hay de que se salga enfermo? Pues 50%, señor, porque si usted por azar le da el B, va a estar enfermo, si por azar le da el A, va a estar sano. Entonces aquí, asumiendo que la madre esté sana, por supuesto, porque aquí lo que luego sucede es que si esta también está afectada, pues las cosas cambian. Para eso se utilizan los cuadros de Punnett. Voy a hacer un ejemplo, porque hay que tener cuidado con eso. Este señor está afectado, la mutación está en el alelo A. Este es el alelo que está dañado. Entonces hacemos un cuadro de Punnett. Este señor les pregunta, oiga doctor, ¿qué posibilidades tengo de que mi hijo herede la misma enfermedad que yo? Si la esposa está sana, hacemos las combinaciones y entonces este individuo estará sano. Este individuo estará sano, pero este individuo al tener uno malo tendrá la enfermedad y aquí esta combinación también tendrá la enfermedad. Entonces le decimos que el 50% de posibilidades de que esté sano contra el 50% de que esté enfermo. Pero si se casa con otra señora con acondroplasia, que eso es común, porque los sorditos van a la misma escuela, los cieguitos van a la misma escuela, los enanitos trabajan en los mismos lugares, pues suele darse que estas personas se reúnen en grupos y es común que haya matrimonios o relaciones entre ellos. Entonces aquí la situación cambia. En este caso, si los dos padres están afectados, tenemos aquí esta combinación y tenemos esta otra combinación. Por lo tanto, entonces ahora el asesoramiento cambia. Este será sano, este será enfermo y este será enfermo. Por lo tanto, aquí daremos un riesgo de que la posibilidad de que si los dos papás estén afectados, hay solo 25% de que el hijo esté sano contra 75% de que esté enfermo. Ahora, si ustedes observan, este que está aquí es homocigoto para la mutación. Entonces, si este niño de esta pareja un día me dice, bueno, sí, doctor, yo ya tengo la enfermedad, me quiero casar y tener hijos, y se casa con una mujer sana, que están ahí, los dos están sanos, pero él es homocigoto para la mutación, les va a preguntar qué posibilidades hay de tener hijos con la misma enfermedad que él tiene. Si él es homocigoto, la respuesta es 100% de sus hijos van a tener la enfermedad. Entonces el asesoramiento cambia. Puede ir de 50% para este señor con una esposa sana, 75% si los dos están enfermos, o si eres homocigoto, 100%. Entonces hay que tener cuidado con ese asesoramiento. Finalmente, muchos pacientes en la consulta me preguntan, oiga doctor, pues mi esposa está sana, yo estoy sano y de pronto tengo mi niño con acondroplasia, mi esposa sana, yo sano y mi hijo tiene acondroplasia, ¿qué pasó ahí? Lo que sucedió, esto es lo que se conoce como mutación de novo. Todos cuando tenemos hijos tenemos ese riesgo para cualquier enfermedad genética porque por un proceso normal, evolutivo de mutación por azar, es factible que en nuestro producto se dé una mutación que pueda producir la enfermedad y es ahí donde conocemos a eso como una mutación de novo. Estos son los cuadros de Punnett, como les mencionaba. Aquí si tenemos un heterocigoto y un homocigoto vamos a tener 50% de riesgo de que salga afectado. Cuando los dos son afectados vamos a tener 75 contra 25 y finalmente podemos tener hasta el 50% de riesgo cuando los padres son sanos. El autosómico dominante, los homocigotos suelen estar peor. Acuérdense que en el autosómico dominante basta que ustedes pierdan un alelo, pero si pierden ambos, normalmente la enfermedad es más severa o en algunos casos incompatible con la vida. Y en la herencia dominante no es igual a nivel celular. ¿Esto qué significa? Estoy hablando, por ejemplo, cuando tenemos la producción de gametos, pero cuando la mutación se da en una célula o a nivel somático, ahí ya tiene otras implicaciones que veremos sobre todo en cáncer. Bueno, ejemplos de enfermedades autosómico dominantes: neurofibromatosis tipo 1, acondroplasia, Marfan, osteogénesis imperfecta. Estos son los niños de los huesos de cristal. Apenas los tocan, se fracturan. Hay personas que tienen más de 100 fracturas a través de su vida. Tengo
una niña de 9 años que lleva más de 150 fracturas, ¿no? Entonces, son niños que tienes que tomar con mucha delicadeza porque los huesos tienen mutada la proteína colágeno y es muy factible que se fracturen. Acá pueden ustedes observar el fenotipo de un niño con acondroplasia y personas que tienen las manos muy largas, con hiperlaxitud y algunos otros problemas cardíacos, sobre todo y oftalmológicos, que pueden ajustar con el síndrome de Marfan. Otras enfermedades que tienen este patrón de herencia: la hipercolesterolemia familiar, la poliquistosis renal, la enfermedad de Huntington, que es la Corea de Huntington, síndromes de Li-Fraumeni, esclerosis tuberosa, polidactilia, en fin, hay muchísimas enfermedades dominantes. Para fines del curso, con que me aprendan Marfan, neurofibromatosis, acondroplasia, creo que estamos completos. Aquí les presento, por ejemplo, estos niños. Lo que ustedes están observando ahí son estas manchas café con leche que se observan en la piel, pecas en zonas no expuestas al sol como axilas, debajo del cuello, abajo de las mamas de las mujeres o en las ingles, y estas están distribuidas por todo el cuerpo. Este es un criterio clínico de neurofibromatosis. También se presentan neurofibromas, que son estas lesiones que ustedes pueden ver en el rostro de las personas que parecen como verruguitas. Realmente no producen mayor problema, pero pues estéticamente afectan mucho a las personas. Esto incluso a estas personas les puede generar conflictos emocionales, tanto de aceptación, de buscar pareja o incluso pues, para conseguir trabajo. Hay personas que pues, no contratarían de mostrador a alguien que tiene estas lesiones porque estéticamente pues, no es grato a la vista, ¿no? Sin embargo, se trata de si hay alguna lesión de estas que involucra algún problema funcional o muy grave estético, por ejemplo en el rostro, se pueden retirar quirúrgicamente. Sin embargo, no se recomienda hacerlo de forma rutinaria todas estas, porque pueden crecer y crecer más rápido e incluso tener transformación maligna. Entonces se prefiere no molestarlas. Cuando están así en el cuerpo y no causan mayor problema, se dejan a su libre evolución. Bueno, aquí estos pacientes se les retiró un neurofibroma muy grande. Estos pacientes también van a tener unas lesiones en el iris que se llaman amartomas retinianos. Estos no causan ningún problema para el ojo, simplemente son hallazgos y se considera un criterio diagnóstico. Sobre todo las personas de ojos claros es fácil de verlos. Se necesita una lámpara de hendidura para poderlos observar. Otro ejemplo es el síndrome de Marfan, donde vamos a ver pacientes de gran estatura. La brazada va a ser mucho más larga que la talla. Van a tener aracnodactilia, dedos muy largos como araña, pies y manos, hiperlaxitud, pueden tener problemas de escoliosis y pues, luxación del cristalino. Esto que se llama dolicoestenomelia, es decir, si ustedes miden a una persona alta, de lado a lado de los brazos, la distancia no puede pasar la estatura. Eso es una relación antropométrica normal. En estos pacientes la distancia de mano a mano, del dedo hasta acá, va a ser mayor a la estatura. Van a tener dedos muy largos. Para eso se llama aracnodactilia. Hay dos maniobras para revisar esto. Una, se le pide al paciente que ponga su mano y se tome con su mano contralateral y trate de ahorcar su muñeca con el dedo chiquito y el gordo. En condiciones normales, por ejemplo, como yo, no se alcanzan a tocar. En estos pacientes se sobrepone la falange distal tanto del meñique como del pulgar. Y también se le pide que ponga su mano, doble su dedo y baje los otros dedos. Y si ustedes observan, mi pulgar no sobresale de la mano. En esta persona sale la parte del pulgar. Entonces aquí decimos que la persona tiene aracnodactilia, que es un criterio clínico de Marfan. El tener esto no significa Marfan. Hay otros padecimientos que lo tienen, pero es un criterio clínico que nos permite establecer o aproximarnos al diagnóstico de síndrome de Marfan. Los pacientes con síndrome de Marfan también tienen un problema donde el cristalino, que es la lente del ojo, se mueve de su lugar, normalmente se luxa y esto compromete la visión de los pacientes. Entonces, otro criterio clínico del síndrome de Marfan. Esos van a ser los tres principales enfermedades que vamos a ver en el curso: síndrome de Marfan, acondroplasia y neurofibromatosis. Vamos a tener en las clases clínicas, les voy a presentar los casos de mis pacientes para que los podamos ver en mayor detalle. Ahorita nada más mencionarlos como ejemplo de herencia autosómico dominante. Ok, la herencia autosómico recesiva. Recuerden que para que algo sea recesivo tengo que perder ambas copias. En la dominante, con que yo perdiera una, aquí tengo que perder ambas. Por lo tanto, yo tengo aquí al abuelito sano porque tiene el A y el A, que es homocigoto. Y la abuelita está sana porque tiene A y B. La pregunta, en este árbol, ¿cuál es el alelo patológico? Pues es el B. Pero no lo vamos a ver hasta que esté en doble copia, es decir, el A es el bueno y el B es el malo.
aquí esta abuelita perdió el B, pero saca la chamba con el A. Entonces empieza a repartirlo. Vean cómo esta pareja tuvo un hijo y una hija, y como es 50%, el papá dio el bueno y la abuelita dio el malo, y acá sucedió lo mismo. A estos individuos se les llama portadores. ¿Por qué? Porque tienen el alelo mutado, pero no se observa la enfermedad. Y ahora este señor se casó y tuvo 2 hijos. Y esta señora se casó y tuvo 2 hijos. Estos 2 son hermanos. Y acá se juntan los primos. Y sucede lo mismo. El alelo viene aquí, se lo pasa a su hijo, se lo pasa a su hija, y entonces tenemos 2 portadores, que finalmente estos son primos hermanos, porque descienden de 2 hermanos. Y entonces, cuando deciden tener hijos, este alelo B se encuentra en estado homocigoto aquí, tenemos un hijo afectado. Esto se llama consanguinidad o endogamia en casos diversos, pero la consanguinidad es un peligro desde el punto de vista genético por la posibilidad de que se encuentren alelos mutados. En estadística, todos los seres humanos, ustedes y yo, tenemos en promedio de 3 a 5 genes mutados, eso es normal, estamos así. Claro, si ustedes se casan con alguien lejano que no tiene nada que ver, la posibilidad de que se encuentre el mismo gen mutado es muy remota. Acuérdense que hay 23,000 genes. Entonces la posibilidad de que la novia o tu esposa tenga el mismo gen mutado que tú es muy baja. Sin embargo, si te casas con un pariente, las cosas, como vienen del mismo ancestro, es muy probable que compartan los mismos genes mutados, y esto dispara la posibilidad de tener enfermedades autosómicos recesivas. Por eso, lo ideal es que las personas no se casen entre sí. Sin embargo, eso sigue siendo una práctica muy frecuente en el mundo, porque tenemos personas que se casan entre sí por mantener el poder político, económico. Recuerden ustedes, en Europa medieval se casaban entre los reyes, que eran primos, para mantener la cuestión política. Esto, tenemos grupos endogámicos, los menonitas se casan entre ellos, algunas religiones, en Medio Oriente todavía se casan entre familias, los judíos askenazi, o tenemos también gente que está marginada por cuestiones económicas o de lenguaje. Hay poblaciones en Oaxaca donde pues está el pueblito y solo se casan entre ellos por una cuestión geográfica o por una cuestión cultural o de lenguaje. Entonces, la consanguinidad sigue siendo todavía un problema real en nuestro medio, y esto nos va a ocasionar que veamos árboles de este tipo. Si ustedes se acuerdan de la herencia autosómica dominante, ese era recto, este es horizontal. Los afectados se van a ver en la misma línea, es decir, aquí, no de forma horizontal, aquí es de forma vertical. Entonces, las características de los árboles autosómicos recesivos es que afectan por igual a hombres y mujeres. Vamos a tener que la transmisión, más que la transmisión, lo vamos a ver a los afectados de forma horizontal, a diferencia del dominante. Aquí necesitamos que ambas copias estén mutadas para ver la enfermedad, pero por lo tanto aquí se habrá portadores. Todos los que tengan el alelo B, pero sean sanos, se llaman portadores. El término portador no existe en autosómico dominante, porque si tienes un gen dañado, tienes la enfermedad, no hay forma de ser portador. El término portador es un término que se utiliza solamente para la enfermedad autosómico recesiva. Y es muy común la consanguinidad. Por favor, cuando tengan un paciente que llega al hospital del niño y escuchan que es González González, cuidado, hay que ver si no son parientes los papás, porque eso genera que la posibilidad de tener enfermedades recesivas sea muy alta, y entonces hay que pensar en errores innatos de metabolismo o enfermedades con este patrón de herencia. Ok, ¿cuál es el riesgo de recurrencia? Si ustedes tienen un papá portador, es decir, está mutado el alelo A y la mamá también es portadora porque tiene el alelo A, porque son primos, entonces las posibilidades de que se repitan, porque les va a decir, doctor, es mi prima y pues, queremos tener un hijo. Bueno, la posibilidad de tener un hijo afectado es del 25%, ¿sale? Ahora, si tenemos una persona afectada, porque acuérdense, estos son portadores, este y este son portadores, van a tener un hijo afectado. Este hijo afectado se quiere casar y se casa con una persona sana, no van a tener hijos afectados, solo van a tener 100% de portadores. ¿Qué enfermedades son autosómicos recesivas? La fibrosis quística, los albinos, los errores innatos del metabolismo, son ejemplos de enfermedades autosómicos dominantes. Por lo tanto, entre 2 portadores, 25% sanos, 50% portadores y 25% afectados. Cuando se casa un afectado con un sano, son 100% portadores. La consanguinidad tiene varias formas. Las relaciones consanguíneas más frecuentes en nuestro medio son primos hermanos y tío sobrina. Aunque, por ejemplo, en el hospital, bueno, lamentablemente no pueden ir ahora,
Pero tengo una niña que es hija de hermanos, ¿no? Entonces ahí la consanguinidad es altísima, pero la niña tiene muchos problemas. Ok, hay dos términos que se utilizan en las enfermedades autosómicos recesivas, como es el heterocigoto compuesto y el doble heterocigoto. ¿Esto qué significa? Que aquí tienen el mismo gen, pero este gen tiene una mutación y este gen, que es el mismo, tiene otra mutación diferente, o sea, no son iguales. Eso es diferente cuando son del mismo progenitor, las mutaciones son idénticas. Pero cuando es el mismo gen, igual se pierde la función de los dos genes, pero es por mutaciones diferentes, se le conoce como heterocigoto compuesto. Y aquí se afecta un alelo de dos genes diferentes. Aquí cuando tenemos un doble heterocigoto es que tenemos dos genes que están involucrados en la función, en la misma función, y tenemos uno mutado y otro, y nos da como resultado la enfermedad. Ok, como enfermedades autosómicos recesivas, para el curso vamos a ver la fibrosis quística, el albinismo, la hiperplasia suprarrenal congénita, que nos produce ambigüedad genital. Estos pacientes, pues, muy dramático, porque cuando nacen, pues, la mamá les va a preguntar, oiga doctor, ¿qué fue, niño o niña? O si está bien o está mal. No podemos contestar ninguna, porque no está bien y no se puede determinar el sexo, porque vemos ahí todo un espectro de alteraciones donde podemos tener un megaclítoris, un falo, un micropene, falta de gónadas, todo un problema en cuanto a la diferenciación sexual. Entonces, entre ese grupo tenemos a la hiperplasia suprarrenal congénita, la fibrosis quística, que es uno de los errores innatos de metabolismo más frecuente, con neumonías y meconio, infertilidad, y el albinismo, que seguramente todos han visto una persona albina, y en general el 95% de los errores innatos del metabolismo tienen patrón de herencia autosómico recesiva. Ok, voy a pasar ahora a la herencia ligada al X. Por lo tanto, ya nos olvidamos de los autosomas, ya no es del 1 al 22, ahora me voy a concentrar únicamente en el par sexual, en este caso en el cromosoma X. Recordar que las mujeres tienen 2X y los hombres solo tenemos uno. Por lo tanto, la enfermedad recesiva ligada al X significa que si tú tienes 2X, necesitas perder ambas copias para tener la enfermedad. Esto solo va a obedecer a las mujeres, porque las mujeres tienen 2. A los otros, los hombres, nos da igual, solo tenemos un X y basta con que pierdas ese gen para que tengas la enfermedad. Por lo tanto, en este caso tenemos una mujer portadora. ¿Por qué? Porque tiene 2X y solo uno está mutado. Entonces aquí volvemos a usar el término portador. Recuerden, el portador se utiliza en autosómico recesivo y en mujeres en la herencia recesiva ligada al X. Por lo tanto, vemos aquí mujer afectada, mujer afectada, mujer afectada. En este caso, vamos a ver que en los árboles vamos a ver hombres afectados. ¿Por qué? Porque tenemos una mujer que tiene 2X. Para que este hombre sea hombre, tiene que recibir el cromosoma Y de su padre, si no, no podría ser hombre. La mamá no le puede pasar un Y. Y entonces, el X que recibe de su mamá, en este caso, es el X mutado. Por lo tanto, él, al solo tener un X, va a tener la enfermedad. La misma situación sucede con esta mujer que le transmite este hombre. Para ser hombre, necesita el Y de su papá, si no, no puede ser hombre. Entonces recibe el X de mamá. Mamá tiene 2X, uno bueno y uno malo. Le dio el malo. Por lo tanto, este hombre solo tiene un X y es el que está mutado y vamos a ver la enfermedad. Entonces, la característica es que vamos a ver más hombres afectados, que van a estar emparentados por mujeres portadoras. Si ustedes se fijan, esta es hija de esta, hermana de esta, su sobrina, y ahí está el hijo. Entonces, estos dos hombres están emparentados por mujeres, que son portadoras. Y aquí vamos a tener mujeres portadoras sanas. No hay transmisión varón-varón, porque si está en el cromosoma X, yo tengo un Y. Para que mi hijo hombre sea hombre, necesito darle el Y. Por lo tanto, no hay transmisión varón-varón. Y pues vamos a ver que el 50% de los hombres sanos y el 50% serán hombres afectados. ¿Por qué? Porque para ser hombres necesitan el Y del papá. Por lo tanto, si es ligada al X la herencia, solo mamá se los puede transmitir y mamá tiene uno bueno y uno malo. ¿Cuál es la posibilidad de que mamá le dé el bueno? 50%. ¿Cuál es la posibilidad de que le dé el malo? 50%. Entre estas tenemos las enfermedades que son la distrofia muscular de Duchenne, la distrofia muscular de Becker, la hemofilia, que quizás es la que más familiarizados están, y la ictiosis ligada al X. Recuerden, estas enfermedades, la hemofilia fue muy famosa porque afectaba a la monarquía europea, como se casaban entre ellos y querían siempre que el primer hijo fuera un varón para poder heredar. Había un problema porque, como va ligado al X, los varones heredaban el gen de la hemofilia y sangraban y se morían. Entonces no podían tener hijos varones. Y bueno, pues acuérdense que la hemofilia es la deficiencia del factor 8 y 9, está el factor 8 y 9 en la cascada de coagulación.
Entonces ustedes tienen mutado el gen, no tienen el factor de coagulación y al niño le cortan el cordón umbilical y sangre y sangre y sangre y sangre y se muere y no lo detienen. O el niño sobrevive, se cae en la primera caída, se rompe la nariz y no para de sangrar y se muere. Por lo tanto, estos dos genes se encuentran localizados en el cromosoma X y es una herencia ligada al X que afecta básicamente a hombres. Eso no quiere decir que no puede haber mujeres afectadas, pero es más difícil porque ellas tendrían que perder sus dos copias. En los hombres basta con que tengas la única, que es el único X afectado para que tengas la enfermedad. La distrofia muscular de Duchenne, ahí en el hospital tengo varios, esta es muy catastrófica porque los niños están bien, a la edad de 2, entre 4 años, llega la mamá y le dice, doctor, es que el niño se cansa y camina como patito y tiene los chamorros bien gordos, pero no puede subir escaleras. Esta enfermedad empieza a afectar la fibra muscular y lamentablemente no tenemos nada para detenerlo y los niños van a terminar en silla de ruedas a la edad de 12 años y mueren asfixiados a los 18 porque la debilidad muscular ya no les permite respirar. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas de estos pacientes? Una hipertrofia de chamorros, van a tener unos chamorros muy duros, unos gastronemios muy hipertrofiados, pero es por infiltración de colágeno y grasa, no por músculo. Van a tener debilidad muscular, lo cual hace que empiecen a caminar como patitos. Si ustedes le piden al niño que se acueste y se levante, van a hacer una maniobra que se llama maniobra de Gowers. Un niño normal te salta y se levanta sin problema. Estos niños primero se giran, se apoyan como un triángulo, como una casa de campaña en el piso, y después se tienen que escalar para poder subir. Entonces se incorporan escalándose. Esa maniobra positiva nos dice que hay debilidad de la cintura pélvica y escapular, y pues es un dato sugestivo de Duchenne. Ustedes piden CPK en sangre, y pues está elevadísima, lo que igual nos está hablando de la destrucción muscular, y bueno, lamentablemente hasta el día de hoy no hay una cura para esto. ¿Cuál es el problema? Estos pacientes pierden este gen que nos produce la distrofina, y aquí tenemos la fibra muscular y la membrana. Al no haber esta proteína, cuando el músculo se contrae, no es de forma sincrónica el sarcómero con la membrana y se rompe la fibra muscular, y recuerden que la fibra muscular no se recupera. Entonces, estos niños con el tiempo pierden toda la masa muscular y pues compromete tanto la marcha y sobre todo después la respiración. Entonces esto es una enfermedad devastadora, es grave y se transmite por medio de mamás a sus hijos varones. La ictiosis legada X, esta no los mata, es un defecto enzimático, lo que nos va a producir son como escamitas en la piel, de ahí el nombre de ictios, que significa escama, y esta, pues lo que va a tener los pacientes hombres va a ser como piel de cocodrilo, en las extremidades sobre todo, las escamitas porque la piel no se escama de forma normal, pero básicamente no afectaría de forma importante la vida. Aquí lo que le revisamos en las piernas a la persona y en el abdomen, pues es estas escamitas oscuras que difícilmente se caen. Estos pacientes, bueno, son funcionales, pues llevan una vida muy cercana a lo normal. Y ahora por último tenemos las enfermedades dominantes ligadas al X. Aquí lo que va a suceder es que basta con que un X esté mutado para que tengamos la enfermedad. Por lo tanto, la mayoría de los varones se mueren. Entonces lo que vemos principalmente son mujeres afectadas. ¿Por qué? Porque vamos a ver este árbol, mujer afectada, mujer afectada, mujer afectada, mujer afectada y mujer afectada. Pero si ustedes observan, este hombre se murió luego al nacer. Aborto, aborto, aborto. Todos esos abortos, lo que estamos viendo, que eran hombres que recibieron ese X, pero como solo tienen uno y es tan fuerte, es incompatible con la vida y se mueren. Por lo tanto, solo vemos mujeres afectadas o varones que se mueren casi al nacer. Entonces vamos a ver mayor incidencia en mujeres. Aquí basta con que la mujer tenga el gen afectado para que esté enferma, igual el varón el único que tiene, o es letal en varones. Por lo tanto, el 100% de los hijos serán sanos y 100% de las hijas portadoras en el caso de que tengamos un varón, ¿no? Recuerden que no hay transmisión varón-varón porque se transmite de hombre a hombre el cromosoma Y. Aquí tenemos una mujer afectada, entonces el 50% de sus hijos será sano porque le puede dar o 50% de los hijos será enfermo. Acuérdense que es a sus hijos hombres. Y serán 50% de sus hijas sanas porque les dio y el otro X es de papá, o 50% de sus hijas enfermas porque reciben el mal. Ejemplos de enfermedades ligadas al X dominantes son el síndrome de Rett, la incontinencia pigmenti, el raquitismo hipofosfatémico y el síndrome de X frágil. Síndrome de Rett es una mujer con discapacidad intelectual, microcefalia, rasgos del trastorno autista. Las niñas casi siempre aplauden o están moviendo las manos con esta forma como si se lavaran, se mecen, hacen estereotipias.
Acuérdense que el autismo es común en varones, no en mujeres. Entonces, niña con trastorno del espectro autista es un reto hasta no probar lo contrario. Y tenemos el raquitismo, donde la osificación de los huesos no es adecuada, están blandos, entonces hace que se deformen por el peso. La incontinencia pigmenti, cuando nace el niño, tiene unas manchas que siguen las líneas de Blaschko, se ve así como un pececito, y el síndrome de X frágil, que es la principal causa de retraso mental en varones, monogénico, genético. Estos niños con síndrome de X frágil tienen hiperactividad, discapacidad intelectual, orejas grandes y testículos grandes, un macroorquidismo. Estas son las piernas, no se alcanza a ver muy bien, cómo se arquean, puede ser tanto hacia afuera como hacia adentro, genuvalgo o genovaro, dependiendo de hacia dónde venza con el peso. El síndrome de X frágil son pacientes prógnatas con orejas muy grandes y discapacidad intelectual. Y como les decía, incontinencia pigmenti, donde vemos estas manchas características que se dan al nacimiento, que pasan por etapas. Vamos a ver cómo se pueden ver como vesículas, úlceras y finalmente como manchas. Esto, bueno, pues en los casos clínicos se los voy a presentar ya con mis pacientes, ahorita nada más para que lo recuerden. Por último, la herencia holándica, que son genes que están localizados en el cromosoma Y, por lo tanto, si están en el Y, solo se afectan hombres y solo se lo puedo pasar a mi hijo varón. En realidad, como los genes del Y sirven para producir espermatozoide, si no sirven, no puedo tener espermatozoides, por lo tanto no me puedo reproducir, entonces no hay prácticamente ninguna enfermedad que se transmita ligado al Y. De hecho, el cromosoma Y va a desaparecer, con la evolución los genes del cromosoma Y se están dirigiendo a los autosomas y va a haber un momento en que va a desaparecer. Lo único que por ahí se ha descrito que obedece a una herencia de cromosoma Y son los pelos en las orejas. Esto es propio de los hombres, con el tiempo se van acentuando, de niño, conforme te vuelves abuelito, va a haber crecimiento de vello en las orejas, que son caracteres que están localizados en el cromosoma Y, pero no producen enfermedad, simplemente es una variante, a lo mejor no se ven bonitos, pues hay peluquería y ya no pasa nada. Con eso acabaríamos el tema de monogénicas, muchachos, los veo en la semana, que estén bien.